Las enseñanzas secretas de todos los tiempos. Manly Palmer Hall. La Escuela de Filósofos Académicos, instituida por Platón, 427 a 347 a.C., se dividía en tres partes principales: la Academia Antigua, la Media y la Nueva. Entre los académicos antiguos cabe mencionar a Espeusipo, Genócrates de Calcedonia, Polemón, Crates y Crantor de Cilicia. Arcesilao instituyó la Academia Media y Carnéades fundó la Nueva. El principal maestro de Platón fue Sócrates. Platón viajó mucho y fue iniciado por los egipcios en las profundidades de la filosofía hermética. También debe bastante a las doctrinas de los pitagóricos. Cicerón describe la constitución triple de la filosofía platónica, que comprende la ética, la física y la dialéctica. Según Platón, había tres clases de bien: el bien del alma, que se expresaba a través de las virtudes; el bien del cuerpo, que se expresaba en la simetría y la resistencia de las partes; y el bien en el mundo exterior, que se expresaba a través de la posición social y el compañerismo. En el libro de Espeusipo, sobre las definiciones platónicas, este gran platónico define a Dios como un ser inmortal que vive solo por medio de sí mismo, al que le basta su propia bienaventuranza, la esencia eterna, causa de su propia bondad. Según Platón, el uno es el término más adecuado para definir lo absoluto, ya que la totalidad precede a las partes, y la diversidad depende de la unidad, aunque la unidad no depende de la diversidad. Además, el uno es antes de ser, porque ser es un atributo o condición del uno. La filosofía platónica se basa en el postulado de tres órdenes del ser: lo que se mueve sin inmutarse, lo que se mueve por sí mismo y lo que se mueve. Lo que es inamovible pero se mueve precede a lo que se mueve por sí mismo, que, a su vez, precede a lo que se mueve. Aquello en lo que el movimiento es inherente no se puede separar de su fuerza motriz y, por consiguiente, no se puede desintegrar. De esta naturaleza son los inmortales. Aquello a lo que se aplica movimiento desde fuera se puede separar de la fuente del principio que lo anima y, por consiguiente, está sujeto a disolución. De esta naturaleza son los seres mortales. Por encima tanto de los mortales como de los inmortales está aquella condición que se mueve constantemente y, sin embargo, permanece inmutable. Es inherente a esta constitución la capacidad de permanencia y, por consiguiente, es la permanencia divina sobre la cual todo se establece. Al ser mejor aún que el movimiento autónomo, el motor inmóvil es la categoría suprema. La disciplina platónica se basaba en la teoría de que aprender en realidad es recordar o hacer objetivo el conocimiento adquirido por el alma en un estado de existencia previo. A la entrada de la escuela platónica de la Academia se inscribían las siguientes palabras: prohibida la entrada a quien no sepa geometría. Al morir Platón, sus discípulos se dividieron en dos grupos. Uno de ellos, los académicos, se siguieron reuniendo en la academia que él había presidido. El otro, los peripatéticos, se trasladaron al Liceo bajo la dirección de Aristóteles, 384 a 322 a.C. Platón reconocía a Aristóteles como su principal discípulo y, según Juan Filopón, lo llamaba la mente de la escuela. Si Aristóteles no asistía a las charlas, Platón decía: falta el intelecto. Acerca del genio prodigioso de Aristóteles, escribe Thomas Taylor en su Introducción a la Metafísica: si tenemos en cuenta que no solo conocía muy bien todas las ciencias, como demuestran con creces sus obras, sino que ha escrito sobre casi todo lo comprendido dentro del ámbito del conocimiento humano, y lo ha hecho con incomparable precisión y habilidad, no sabemos si admirar más la perspicacia o la amplitud de su mente.
Acerca de la filosofía de Aristóteles afirma el mismo autor: la finalidad de la filosofía moral de Aristóteles es la perfección mediante las virtudes, y la finalidad de su filosofía contemplativa es la unión con el principio único de todo. Para Aristóteles, la filosofía tenía dos partes, una práctica y otra teórica. La filosofía práctica abarcaba la ética y la política, y la filosofía teórica, la física y la lógica. Para él, la metafísica era la ciencia relacionada con aquella sustancia en la que el principio de movimiento y reposo es inherente a sí misma. Para Aristóteles, el alma es lo que permite al hombre vivir, sentir y conocer. Por consiguiente, le asignaba tres facultades: nutritiva, sensible e intelectiva. Además, consideraba que el alma tenía un doble carácter, racional e irracional, y, en algunos casos, situaba las percepciones de los sentidos por encima de la mental. Aristóteles definía la sabiduría como la ciencia de las causas primeras. Para él, las cuatro grandes divisiones de la filosofía son la dialéctica, la física, la ética y la metafísica. Define a Dios como el primer motor, el ser perfecto, una sustancia inmóvil, separada de lo sensible, incorpórea, sin partes e indivisible. El platonismo se basa en el razonamiento a priori y el aristotelismo en el razonamiento a posteriori. Aristóteles enseñó a su discípulo Alejandro Magno a sentir que si un día no había hecho algo bueno, ese día no había reinado. Entre sus seguidores cabe mencionar a Teofrasto, Estratón, Licón, Aristo, Critolao y Diodoro.